la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. El maestro tomó consigo a Pedro, Santiago y a su hermano Juan, lo llevó aparte a una montaña, se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandecía como el sol, los vestidos se convirtieron blancos como la luz, y se aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro tomó la palabra y dijo: Señor, qué bueno estar aquí. Si quieres, construyamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versos 1 al 9. Para entrar en la gloria de Dios, se hace necesario pasar por la cruz, el sacrificio, la perseverancia, la dedicación. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 6 de agosto, año 2020. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Los misterios del Hijo de Dios que sirven tanto para la espiritualidad, para conocer la vida del Salvador del mundo, para hacer un recorrido en la historia de la salvación. Basta leer, reflexionar, interiorizar los misterios que propone la Sagrada Escritura. Todos están allí en la Santa Biblia y se llaman misterios, y son los misterios del Hijo de Dios, misterios de la Santísima Virgen María, misterios que la Iglesia los clasificó para dar una orientación perfecta de cómo empieza el gozo y la esperanza en la vida de Jesús de Nazaret a través del nacimiento, de la presentación, de la riqueza de la venida de alguien que iba a cambiar la historia de la humanidad, como también se va desplazando ese Hijo de Dios y va conociendo al pueblo de Israel, a las figuras, a los grupos, a las organizaciones, y cómo afronta el dolor y el sufrimiento. Entonces aparecen unos misterios del dolor en la vida del Señor. Y en consonancia con esos misterios aparecen unos luminosos, que son misterios que van a invocar el ministerio prácticamente de Jesús de Nazaret. Y hay unos misterios que la Iglesia les coloca el nombre tan perfecto que se llaman misterios de gloria, de triunfo, de esperanza, de superación. Se llaman los misterios gloriosos. Y allá, en esos misterios gloriosos, aparece un misterio que se llama la transfiguración del Señor. Y así se llama ese misterio, transfiguración del Señor. Como para tratar de decirle a la humanidad, buscó el Hijo de Dios la manera de mostrarle a sus apóstoles, a estos 3 personajes, a Pedro, a Santiago y a Juan, y a mostrarle a ellos exactamente cómo se consigue la gloria, quién es verdaderamente el Mesías, dónde está ubicado el Hijo de Dios, cómo se logra llegar allí a través de la cruz,
de la muerte y de la resurrección. La manera más práctica es esa palabrita algo complicada que se llama transfiguración del Señor. El catecismo de la Iglesia Católica presenta muy bien esa palabrita de qué significa eso de que Jesús se transfiguró. Tomó la decisión de subir a una montaña y llevar a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se transfiguró delante de ellos para mostrarles su gloria y cómo se logra alcanzar esa gloria. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que ese acontecimiento sucede ante Pedro, Santiago y Juan, y Jesús conversa con Moisés y Elías, que son los representantes de la ley y de los profetas. Como que allí en ese misterio se condensa todo ese misterio y esa historia de salvación. Tenemos a Moisés y tenemos a Elías, tenemos la ley de Dios, tenemos los profetas que anuncian la palabra de Dios y tenemos una voz del Padre Celestial que dice: este es mi Hijo amado, ese es mi predilecto, escúchenlo. Así quedó consignado en la Santa Biblia. Capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, capítulo 9 del Evangelio según San Marcos, capítulo 17, Evangelio según San Mateo, versos 1 al 9. El Catecismo de la Iglesia Católica hace referencia a ese pasaje bíblico mostrando a Jesús en su gloria divina y confirmando la confesión de Pedro. Qué bueno estar aquí, Señor. Construyamos 3 casitas aquí y nos quedamos aquí. Esto está muy bueno para poder mostrar que es necesario pasar por la cruz en Jerusalén para entender la gloria de la resurrección. La ley y los profetas ya habían anunciado los sufrimientos del Mesías. Habría que ir a recorrer el Antiguo Testamento de una Biblia para darse cuenta desde tiempos de Moisés y desde tiempos de Elías y desde tiempos del profetismo y hablar de profetas como Isaías, Jeremías o Ezequiel para entender que ya había sido anunciado todo ese acontecimiento que era necesario pasar por la cruz, por el dolor, por el sufrimiento, por la muerte, para llegar a la resurrección. Ley y profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. Y así aparece en el capítulo 24 de ese Evangelio según San Lucas. Entonces la pasión del Señor tiene que ver con la transfiguración. La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre y así lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes santos inteligentes, afirmaba en ese acontecimiento de la transfiguración y decía Santo Tomás de Aquino: allá en la transfiguración aparece la Trinidad. El Padre y la voz que se escucha en el cielo, ese es mi Hijo, ahí está el Papá. El Hijo en el hombre y el Espíritu aparece en la nube luminosa que aparece en el acontecimiento de la transfiguración. El Papa San Pablo VI, hablando del tema en una locución, un 8 de abril del año 1966, el Papa San Pablo VI decía: el cristianismo no puede dispensarse de la cruz. No se puede vivir una vida cristiana, no es posible sin el peso fuerte y grande del deber, de la dedicación, del sufrimiento para alcanzar la gloria. Vuelve e insiste el Papa en lo que insiste el catecismo, en lo que insiste la teología misma del Evangelio, lo va a decir el Papa San Pablo VI. No podemos vivir un cristianismo, ser buenos cristianos, buenos católicos, buenos creyentes, excelentes practicantes, decía el Papa San Pablo VI, no se puede entender esa clase de vida sin el peso grande del deber de aprender a llevar la cruz y llevarla con mucho talento, con talante, con orgullo y poder superarse.
Ese es el misterio que se celebra de acuerdo al Evangelio según San Mateo capítulo 17 en este jueves 6 de agosto, la transfiguración del Señor, signo y anticipo de la glorificación de Cristo, y así lo enseña San Pablo. San Pablo también lo enseñó así a las comunidades y se lo enseñó a los romanos. Y basta mirar la carta a los romanos en ese capítulo 8 de San Pablo a los romanos, diciéndoles en qué consiste eso, cómo se logra la glorificación, decía San Pablo. Y decía San Pablo, porque estoy convencido de que los padecimientos del presente no son comparables con la gloria futura que se ha de manifestar. Capítulo 8, versículo 18, carta a los romanos, según San Pablo. Estoy convencido de que esto que sufrimos aquí en la tierra, los padecimientos, las críticas, la persecución, la cruz que hay que llevar a veces, el padre que lleva la cruz por sus hijos, la cruz del matrimonio que se lleva con talante, la cruz del sacerdocio, la cruz del apostolado. Entonces decía San Pablo en su carta a los romanos, esto no es nada comparable a la gloria futura que se va a venir. El Señor bendice con la cruz, especialmente cuando concede bienes muy grandes. Y el Papa Francisco, en un Angelus Regina Caeli, hablando del acontecimiento de la transfiguración del Señor, el Papa señalaba que la transfiguración se produce en el momento tan especial de la misión de Cristo, y es una misión en donde debe sufrir. Oigan las palabras que dijo el Papa ese día: debe sufrir, ser asesinado, resucitar al tercer día. Sufrir, morir, resucitar. En ese momento aparece y se entiende el misterio de la transfiguración del Señor, y queda como moraleja, decía el Papa Francisco en ese Angelo Regina Caeli, que preparar los apóstoles para el escándalo de la pasión, la muerte y la cruz. A mí me gusta mucho esa frase del Papa Francisco, como el misterio de la transfiguración del Hijo de Dios prepara a las personas que creen en Él para el escándalo de la pasión, de la muerte en la cruz, porque se sabe el camino que se lleva al Padre. Bien interesante el misterio de la transfiguración del Hijo de Dios. Para entrar en la gloria de Dios es necesario pasar por la cruz del Señor. Pan y vino será después tu cuerpo y sangre, Señor. Bendición, paz para todos. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.